Bueno, pues hola a Andemos, todos andemos. chicos. Ya la cagó, ya. Bueno, pues hola a todos chicos, yo soy Esteban, me pueden decir Enigma. Yo soy también Esteban y bueno, aquí soy Cuervo, Cuervo Posmo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jandrés. Y bueno, pues Y bueno, el día de hoy vamos a conversar en base a la premisa de que no tenemos enemigos. hablemos un poco del contexto de esta frase de nadie tiene enemigos. Esta frase surge por el anime de Vinland Saga, ¿no? Que es un anime que ya lleva bastantes años en emisión y bueno, el manga ya terminó y todo lo demás. Y bueno, esta premisa surge porque, o bueno, esta frase surge porque el personaje principal, que es Thorfinn, busca vengarse de unos hombres que mataron a su padre. Entonces pasa toda la primera temporada buscando esa venganza. Sin embargo, en la segunda temporada, cuando la historia ya va avanzando y Thorfinn se hace mucho más maduro, él finalmente comprende que la venganza no es la solución. Como diría Don Ramón, la venganza No nunca es buena. verídica. También se me La ocurrió, venganza también nunca se me es ocurrió. buena. Thorfinn se da cuenta de que la venganza no le va a llevar a ningún lado y que realmente el buscar enemigos va a crear más enemigos aún. Y justamente es parte de eso, de que cuando alguien nos hace daño, cuando alguien interfiere en algún proyecto que nosotros tenemos o con algo importante, pues nosotros tendemos a buscar venganza, a buscar ver cómo la otra persona puede sufrir también lo mismo que yo sufrimos, pero eso a la final, pues a la final nos trae mucho mayor malestar, en lugar de tal vez calmar nuestra ira o calmar las emociones que tenemos. Así que nosotros podemos llegar a determinar o aceptar que no tenemos enemigos, aceptar que esas personas nos lastimaron y nos hicieron daño, pero no tiene caso vengarnos o decir chuta, te odio, eres mi enemigo, porque no ganamos nada con eso. Entonces eso me hace pensar como todos hemos vivido situaciones en donde nos han lastimado y nos han traicionado y cosas por el estilo, y siento que todos hemos sentido esto de chuta, me quiero vengar de esta persona, pero ¿a dónde nos ha llevado eso? Yo quería comentar una cosa de la frase, ¿verdad? Porque yo la interpreto como justo una cuestión sobre la calma, sobre que ya dejas de ver problemas en todos lados, ya no estás concibiendo como que todo lo que te ocurre es constantemente un problema o cuestiones así. Eso es interesante porque me hace acuerdo algo que escuché, no me acuerdo en dónde, pero decía algo como que la vida no te pasa a ti, sino pasa por ti. Básicamente es como un cambio en el lenguaje para ver las cosas de distinta manera, de que en lugar de ver como que las cosas me están pasando a mí como algo malo, como que por qué me pasa todo esto a mí, verlo como que las cosas están pasando por mí, es decir, para que yo últimamente pueda crecer, continuar, progresar, cambiar, algo por el estilo. No sé, no diría que las cosas pasan por uno tampoco. O sea, las cosas terminan solamente pasando, ¿cachai? Y eso es como lo complicado de lidiar, porque a mi parecer hay momentos de la vida donde uno no tiene explicación a lo que le ocurrió. Como que no, y tampoco es como que puedas aprender algo fuerte de ello, a mi parecer. Puede ser como que te robaron, y simplemente te robaron, nada más. O sea, no fue como de, ¿Qué esto puedo aprender de te esto? ocurrió para aprender, así es como o porque tienes que aprender a que no te roben y es como de solo te pasó. Eso es interesante porque va mucho de este lado de que hay cosas que están fuera de nuestro control, o sea, inevitablemente. Y siento que este tema tiene mucho que ver con la aceptación de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, hay un video de, de Dwight de The Office, no sé si han visto, pero ahí el man dice como que, o sea, está hablando con otro compañero, que no me acuerdo cómo se llama. Y el man dice como que, ay, es que ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué la vida me trata así? Y el Dwight le dice, algunas veces no aprendemos, simplemente fallamos y ya, es lo que hay. No necesariamente tenemos que aprender de todo, así simplemente la vida pasa, los problemas pasan y no es que tengas que aprender de todo, simplemente fallaste y fracasaste y ya. O sea, ahí yo les preguntaría a ustedes como de, ¿qué considerarían ustedes un enemigo así para Mi ex, ustedes? mentira, mentira. Sí, Ya empezaste. Pero bueno, estoy o seguro sea, que al menos alguno de los que nos están escuchando, pues alguna vez pensó eso, ¿cachan? Más Pero específicamente en el momento en el que una persona te hace daño y está como más fresca la herida y es más probable que digas como que esa persona me hizo daño, es mi enemiga, como que... Bueno, no expresarlo tal vez así, sino más tener como ese, no sé si deseo, pero ganas como de vengarte de cierta manera, ¿no? De infligir también cierto daño en la persona que te causó daño, ¿no? pero ¿qué considerarías cuando, o sea, tú que es cuando alguien te causa daño? Sí. personalmente creo que algunas situaciones me pueden hacer daño a mí. Por ejemplo, algo que tengo bastante identificado es cuando las personas me comparan así y cuando me hace Ya. sentir que soy insuficiente. Porque bueno, eso sí me afecta bastante en muchas áreas de mi vida. Pero he aprendido a no tomármelo tan personal también porque es
como que algo que no, sobre lo que no tengo el control, entonces es como más llevadero. Pero por ejemplo antes, cuando estaba en relaciones amorosas y me comparaban con otras personas, era como que sentía un dolor terrible, 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 terrible. Igual cuando comparaba mi trabajo de psicólogo con el de alguien más, y sentía bastante feo. Y claro, eso al final me lleva a decir como que chuta, porque esta persona está haciendo esto cuando sabe que me lastima, cuando sabe que me hace daño. Y eso también me lleva a pensar como que ¿qué puedo hacer para vengarme? Así. Y creo que es algo inevitable que surge cuando uno sufre o cuando uno recibe daño de alguien más, que puede llegar a pensar como que cómo le puedo devolver el daño a esa persona. O sea, estoy de acuerdo contigo que sí es un poco inevitable, a mi parecer también, que uno quiera tomar cierta sensación de represalia cuando se siente dañado de alguna forma, ¿no? Pero creo que justo la frase, o al menos esta idea de no tienes enemigos, sí nos lleva a pensar mucho. Bueno, al menos a mí me lleva a pensar en, ok, no necesariamente tengo que tomar represalias. ¿Sí? O sea, esto ya ocurrió, esto ya aconteció y como aceptarlo y decir, no tengo problema ya con esto. ¿Sí? Pienso que más que no tener problema es evaluar si tú fueses a tomar esta represalia o fueras como a de verdad hacer algo para vengarte, ¿no? En tal caso, ¿qué de verdad estaría aportando eso a tu vida y a lo que estás sintiendo? Porque es full común ver relatos o historias en las que justamente la venganza no trae nada nuevo, nada reconfortante a la situación que se esté dando. Entonces es como con qué propósito, o sea, con qué propósito quiere tomar esa acción contra la otra persona, que probablemente sea solo para poder aliviar el dolor que uno siente al infligir dolor en la persona que te dañó, pero es algo como full efímero de ese momento, más no algo que se pueda sostener. Pero yo sí te diría que precisamente por eso, o sea, por esa precisa razón de que al menos te da ese alivio por un momento, es por lo que se mantiene, como este patrón de, sí me quiero vengar cuando las personas me lastiman. Y me viene la pregunta como que, no sé, ¿alguna vez ustedes se han vengado así, cuando alguien les ha hecho daño? Así que yo recuerdo, no, particularmente vengarse, no. Creo que me he molestado con las personas, sí, pero no he buscado causarles daño personalmente. O sea, no, o al menos no recuerdo con claridad si es que hubo un momento donde yo presentase alguna idea sobre vengarme. ¿Sí? Pero algo que quería comentar es que creo que también como poner un contrapunto a esto, era que en ciertas ocasiones la venganza sí es una especie de acto de justicia. Lo había escuchado que la venganza puede funcionar si ocurre en un cierto tiempo. Porque también no creo que como los seres humanos tengan como una especie de acto sumamente bueno y que nadie quiere vengarse de nadie. Al fin y al cabo creo que la venganza ocurre frente al proceso de justicia. Creo que la venganza cuando ya deja de ser útil es cuando ya no cumple el propósito de nada para la persona. Se me ocurre un ejemplo, no sé si han jugado The Last of Us. Bueno, como que en The Last of Us el personaje principal de Ellie pues sufre una pérdida y esto le lleva como en un camino de venganza, ¿no? Y en un momento del juego te muestran que la venganza ya no ocurrió y ella perdió muchas cosas a lo largo del camino. Pero después te muestran como que ella aún así quiere hacerlo. Y sí me quedé pensando como en ese momento de seguir queriendo vengarse. Creo que sí hay un punto donde la venganza comienza a perder sentido. Así. Carece de sentido buscar represalias para la persona en ciertos contextos. Y también creo que depende mucho de si es que es posible tomar represalias en contra de esta persona. Creo que volvemos a lo del propósito, como cuál es el propósito, cuál sería el propósito de la venganza, como tú mencionaste ahorita, como que le llegó un momento en el que como que ya dejó de tener sentido, como que ya perdió ese propósito, ¿no? Entonces sí depende bastante de el por qué lo hacemos, que como tú dijiste sería en base a una injusticia, pues sería como para conseguir justicia en tal caso, pero llegaría un momento en ciertas ocasiones en las que no es estrictamente necesario conseguir esa justicia, ¿no? Y es cuando ya dices como que ya no es necesario vengarme. Pero también pienso que para darte cuenta o sea, llegar a este punto de no es necesario ya vengarme, muchas veces como que te tienes que enfrentar a las consecuencias de haber intentado vengarte, como lo que decía el cuervo, de que claro, Ellie se estaba vengando y todo este proceso para vengarse y todo lo demás, pero perdió muchas cosas en el camino. Entonces siento que si bien la venganza te puede dar esa tranquilidad por un momento, por un breve instante, también te trae consecuencias negativas a largo plazo, que son cosas a las cuales tú te enfrentas inevitablemente cuando llega el tiempo. Y eso te hace cuestionarte finalmente como que,
chuta, tal vez el vengarme no fue la mejor opción. Siento que a veces como para cambiar ese patrón de venganza te tienes que enfrentar a las consecuencias de tus acciones. Eso es bueno. También creo que tiene mucho que ver el cómo te percibes tú como persona y qué tipo de persona te gustaría ser, qué tipo de vida te gustaría llevar. Por ejemplo, a mí me hicieron daño en un momento de mi vida. Yo fui a terapia al respecto y topamos el tema de la venganza en varias ocasiones y me acuerdo que, o sea, me acuerdo claramente que mi respuesta siempre fue como, yo no quiero vengarme porque no soy una persona vengativa, no quiero ser una persona vengativa. Entonces fue más un tema de forma de ser y de valores, creo yo. Pero tiene mucho sentido lo que tú dices de enfrentar las consecuencias dependiendo de las decisiones que tomes. Vengarse, sí, a mi parecer, tiene mucho que ver con un acto de decidir hacerlo. O sea, no tendría sentido como que... No sé si han escuchado como la frase de la mejor venganza es que te vean feliz y cosas así. Es que te vean triunfar así. Ajá, como que yo digo, no, como que vengarse es un acto, a mi parecer, al menos, como que tomas la acción, o sea, no es pasivo. Claro, es una acción en contra de la otra persona, ¿no? Yo personalmente no juzgaría a quien quiera venganza frente a una injusticia, honestamente, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O alguna forma de represalia también, creo que es válido, la gente incluyéndome, no reaccionamos como por un hiperaltruismo, entendiendo el hiperaltruismo como de, yo soy súper bueno y no le voy a hacer daño a nadie nunca. Creo que terminas haciéndole daño a alguien en algún momento. Sí, es algo inevitable. Sí, a mi parecer es un poco inevitable hacerle daño a alguien en el contexto, porque tus acciones van a tener consecuencias para cierta persona. La idea, a mi parecer, no tanto que buscar como perfección en eso, sino como de, ok, la cagué, quiero avanzar, ¿no? También depende de cómo la hayas cagado. O sea, es como un poco lo que dicen que no es el error, sino es cómo manejas el error, lo que haces con el error y todo eso. O sea, luego hacerte responsable de esas cosas. Creo que eso es lo complejo, ¿ves? Darse cuenta de cuando uno hace cagadas y cuando uno está haciendo, bueno, o sea, darse cuenta de las cagadas y notar cuando nuestras acciones son pensadas, así, como planificadas. Reconocer la intención, entonces. Claro, sí, o sea, preguntarnos por qué estamos haciendo cierta cosa. Al parecer eso da mucha claridad sobre las acciones. Y ahí creo que vuelve como a esto de que ya no se sigue manteniendo lo de que no tienes enemigos. O sea, iba a comentar otra cosa y es justamente como que creo que esta frase, al menos a mí, me recuerda mucho a algo que me dijeron, como que nada es personal. Y es raro para mí la afirmación de que nada es personal, porque digo como de, bueno, sí habrá cosas personales, ¿no? Pero a lo que se refería esta persona en su momento fue como de la gente solo hace cosas y pensar que son en contra tuya es erróneo, así. Como que la gente solo vive su vida, muchas veces no les importa lo que está pasándoles alrededor, ¿no? Incluyéndonos, ¿no? O sea, no es como que de pronto vemos, no sé, cada movimiento de todas las personas que están a nuestro alrededor o que estamos fijándonos si es que están vestidos de una cierta forma o haciendo cierta cosa. Y ahí, a mi parecer, creo que es bueno en ciertos momentos como que no tomarse las cosas personales y en otros sí diría que es importante tomarse las cosas personales. Yo estoy full de acuerdo con eso porque yo he lidiado full con eso, siento, con el tema de no tomarme las cosas personales, porque siento que hace años cuando estábamos en el colegio y todo eso, creo que yo me tomaba todo personal, bueno, dos cosas, me tomaba las cosas muy personales y me costaba mucho como tomarme menos en serio a mí, como que todo era muy en serio para mí. Y ahorita ya como que siento que he trabajado full en eso, me es full más fácil como que reírme de mí mismo y como decir como que las cosas no son para tanto y aceptar también que lo que yo puedo ver como un ataque hacia mí no necesariamente es así, que como tú dijiste las personas solo están haciendo cosas y es más nuestra interpretación de esas acciones lo que nos hace sentirnos como que estamos siendo atacados de alguna manera. Creo que toda esta conversación como que me lleva a pensar en este término que existe, ¿no? Que se llama, bueno, esta habilidad que uno puede desarrollar que se llama aceptación radical, ¿no? Siento que es algo que te ayuda a determinar como que hay cosas que están fuera de tu control y que no necesariamente pues tú tienes que controlarlo todo, porque cuando nosotros nos tomamos personales las cosas, siento que siempre nos invita a hacer una acción, ¿ya? Por ejemplo, chuta, ¿por qué esta persona me dijo esto? ¿Por qué esta persona no me dijo esto? ¿Por qué esta persona me trató de esta manera? ¿Por qué no me trató de esta otra manera? Y eso inevitablemente nos lleva a actuar.
¿cachan? Nos lleva a actuar, pero a la final estas acciones pues pueden ser más contraproducentes para nosotros, porque estamos actuando en base a lo que los demás dicen o piensan de nosotros y que nosotros creemos que es una verdad, en lugar de lo que es realmente importante para nosotros. Entonces siento que la aceptación radical lo que te ayuda es a determinar que hay cosas que simplemente pasan, que esta persona me insultó, que mi jefe me gritó, pues ya pasó. Eso no implica que tú te tengas que resignar, ¿no? Porque también puedes actuar de manera efectiva frente a eso, pero el primer paso sería este cambio de actitud frente a lo que pasa, ¿no? Porque si tú te lo tomas muy personal, pues eso te puede llevar a, por ejemplo, a gritarle de vuelta a tu jefe y eso te puede hacer que te despidan y eso pues no sería nada efectivo, ¿no? Pero lo que busca la aceptación radical justamente es aceptar que las personas van a actuar como van a actuar. Las personas van a ser personas y tú también. Es decir, tú existes al igual que los demás. Y la manera en la que los demás existen, pues no es algo que tú puedes controlar. O las cosas que pasan en tu vida, pues no es algo que tú puedas controlar. Por ejemplo, que tu novia te haya sido infiel, pues no es algo que tú puedes controlar. Simplemente pasa y ya. Entonces, justamente poder aceptar eso, aceptarlo radicalmente, es decir, cachar o saber que es algo que tú no puedes controlar, pues es una herramienta bastante poderosa, realmente desde mi punto de vista. Sí, creo que es bueno, sí. A mi parecer, el aceptar ciertas cosas. Otras claramente no. O sea, si es que alguien está haciendo algo que te está haciendo daño realmente, pues aceptarlo no sería la opción. Más bien, en ese caso sí, enfrentarse a esa persona, enfrentarse a la situación, enfrentarse a lo que ocurre. Es difícil, a mí me parece una acción bien complicada. A mi parecer, la confrontación sí es bastante compleja, pero creo que vale la pena porque nos lleva a vivir mejor, a mi parecer, con menos injusticias. Ahorita el cuervo como que sacó el tema de la confrontación, pero yo no creo que una confrontación sea necesariamente una venganza igual. Ah, sí, yo creo que sí hay gran diferencia entre una confrontación y una venganza. Una venganza sí es buscar dañar al otro. Creo que en ese sentido de dañar al otro está muy motivado por cuestiones emocionales y a mi parecer dañar al otro en ciertos momentos es necesario. O sea, por ejemplo, caso de sufrir represiones, por ejemplo, si alguien te está reprimiendo físicamente, a mí me parece normal y me parece Necesario. necesario tomar represalias en ese caso. Sí. Claro, dentro de lo posible también. Claro, por ejemplo, digamos Eso. que estamos en una situación de abuso doméstico. Claro. Ahí algo, yo a mi parecer lógico, sería realizar una denuncia, claramente. Yo eso no lo vería como... Eso sería una represalia, pero yo no lo vería como una venganza. O sea, yo tampoco lo vería como una venganza. Personalmente yo no le diría a la chica que no tiene enemigos, por ejemplo, porque ahí claramente Ajá. sí los tiene. Ahí está, frente a él, así, frente a ella, más bien. Esa persona se está volviendo su enemigo. Creo que esta noción personalmente, la noción del no tiene enemigos puede llegar a ser un poco como, creo que es una palabra muy particular, pero sí diría como que privilegiada, ¿no? Como que no está sufriendo opresiones, entonces claro, hay enemigos. Pero cuando las sufres, sí tienes. Podemos decir que sí tenemos enemigos cuando nuestra integridad física o psicológica se ve directamente afectada por otro individuo, podría ser. Claro, yo estaría de acuerdo con eso. Precisamente siento que el decir que nadie tiene enemigos o sea, es denso, loco, porque estás invalidando la experiencia de muchas otras personas que están sufriendo, así, full mal plan. Pero entonces sí pienso que tendríamos que tener matices para determinar eso y evaluar el caso por caso, literal. El verídico depende. Pues sí. El verídico. Sí. Pues sí. Yo personalmente yo diría que yo no tengo enemigos, así, no hay nadie que me esté reprimiendo realmente, no hay alguien que me esté suprimiendo mi identidad de forma sistemática, a mi parecer. O sea, no hay eso. Pero sí conozco gente que sí está viendo su identidad reprimida por una cuestión social también. Entonces, claro, y si yo me entendería a mí mismo como privilegiado en ese sentido, no hay alguien que me esté reprimiendo. Ahí sí, verídicamente no tengo enemigos. Creo que es bueno poner en duda también esta posición de si tenemos o no tenemos, porque sí va a suceder mucho esto de que habrá gente que sí los tenga. O sea, yo creo que la aceptación es válida si es que no es posible realmente un cambio, y personalmente creo que sí es posible un cambio. Sí, aunque yo pienso que con respecto al tema de la aceptación, pues aquí creo que se están confundiendo dos términos, ¿no?
el tema de la aceptación y el tema de la resignación. Por ejemplo, siento que cuando tú hablas de aceptación, Cuervo, siento que estás hablando más de resignación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de resignación, eso implica que dejo que la situación ocurra, dejo que simplemente pase y no hago nada con respecto a eso. Esa sí es la verídica resignación, pura y dura. Es decir, no hago nada, simplemente dejo que las cosas pasen y no intento luchar contra eso. Ahora, te diría que la aceptación sí puede tener un componente de resignación, pero lo que busca la aceptación radical es, claro, acepto radicalmente que no puedo controlar esta situación, pero al momento que tú ya abandonas esa meta que tú querías conseguir, ese control que tú querías conseguir, el abandonar el control te permite optar o alcanzar otros objetivos que tal vez no tengan que ver con un control tan intenso como tú querías, pero sí tal vez otras posibilidades más flexibles de cómo tal vez salir de esa situación, ¿ya? Porque mira, pongamos un ejemplo. Lo que yo quiero, regresar con mi ex, ¿ya? Y no puedo tolerar el hecho de que se haya ido, que me haya sido infiel y hago todo lo posible para que ella cambie, Pero tú sí para quieres que eso, ella no me vuelva a ser infiel y todo lo demás. Espérate, déjame terminar la idea. Entonces, resignarme sería quedarme ahí aceptando que ya no va a cambiar. Pero lo que busca la aceptación radical es que tú aceptes o que dejes ser esa situación, abandones el control de quererla controlar o querer cambiar la situación y que al momento de abandonar esa meta de querer estar con ella, tú te puedes apegar a otra meta. Por ejemplo, ahora ya no buscas estar con tu ex, pero es la posibilidad de estar con alguien más. Eso implica la aceptación radical. Tú te desapegas de una meta, pero también te apegas a otra. Reconoces que no puedes controlar esa situación, pero sí buscas que sí puedes controlar. Claro, no puedo hacer que mi ex me deje de ser infiel o no puedo regresar con ella, pero sí puedo trabajar para buscar a alguien diferente. Eso es lo que implica la aceptación radical, no solo resignarme a que chuta las cosas no van a cambiar nunca y así, sino también buscar qué puedo hacer diferente o qué otras metas puedo alcanzar si es que me desapego de esta meta que estaba intentando conseguir antes. Pero en sí siento que la aceptación es una herramienta bastante fuerte para nosotros los seres humanos, que usualmente intentamos controlar todo así, todo. Soy ese. Y que al final eso es lo que nos genera sufrimiento. Soy Confirmo, ese. ¿Ustedes creen que está mal interpretar la vida? No, creo que interpretar es parte de nuestro proceso cognitivo, ¿no? Como seres humanos que podemos razonar. Y no solo nosotros, o sea, yo creo que los animales también interpretan de cierta manera el mundo, ¿no? Pero nosotros podemos extrapolar un poco más nuestras interpretaciones. Es culpa del lenguaje, loco. Es que la razón por la cual nosotros sufrimos es porque interpretamos mucho las cosas. En cambio, un animalito es como que, ponte, yo pierdo un brazo, loco. Pierdo un brazo y digo, chuta, ya no voy a poder tocar la guitarra de nuevo, es que ya soy inútil, no sirvo para nada. En cambio, un gatito pierde una pata y ni se inmuta, loco. Se intenta adaptar sin una pata. El gato no sufre porque no piensa de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Los animales no tienen enemigos, loco. Los seres humanos podemos pensar. Los seres humanos inventan enemigos. Al menos a mí sí me ha pasado en ciertos momentos, como que me invento que algo es y realmente no es más simple de lo que me parece. Sí. Claro, es que te pones a interpretar lo que está sucediendo en base a, o sea, tus experiencias pasadas y luego resulta que es todo algo completamente diferente, como que, que no es tan complicado como lo estabas haciendo así. O sea, realmente a veces no es tan complejo. Sí hay cosas complejas definitivamente, pero no, por momentos la vida cotidiana no es tan compleja. Yo personalmente sí creo en un día a la vez, así, en avanzar poco a poco. Es que te hace tener como una pausa, loco. Siento que de cierta manera el decir un día a la vez te permite como ver una cosa a la vez, ¿cachas? Como un pensamiento a la vez, una idea a la vez, una actividad a la vez, un mensaje a la vez, una chica a la vez, no, mentira. Entonces es como que tomar una pausa, loco, y no acelerarte tanto, y no interpretar tanto, y no engancharte a tus pensamientos y dejarte llevar por tu mente, porque ahí es cuando te empiezas a inventar enemigos, así. Sí. Empiezas a decir como que chuta, ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Cuando realmente las cosas solo son y ya. Tendrá sus motivos la persona, pero Sí, es como seguramente. que a veces es como que realmente está pasando o solo creo que está pasando. A mí sí me Eso pasa es un montón, la verdad. Sí, como de que Eso creo está que algo mal, está ¿verdad? pasando y realmente no. Entonces nos inventamos enemigos.